Alerta en C5N, esto es minuto a minuto. Intiman a Mirta Legrand a pagar más de 5 millones. El reclamo es por evadir aportes patronales. Esta denuncia es en contra de Mirta Legrand y en contra de Nacho Viale, su nieto. Adrián Salonia, muy buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. Una información que surgió en los últimos minutos. El gremio está exigiendo el encuadramiento de los trabajadores en el convenio, tal como lo dicta la ley, y que implica el pago de un salario básico que duplica lo que perciben. Son los empleados de la productora y el personal de la diva. La misma denuncia pesa sobre Susana Jiménez. Y ustedes recordarán, porque hace algunas semanas nada más, mientras Susana Jiménez decidía dejar el país e irse a Uruguay, está pensando en residir en aquel país para no pagar impuestos, acá la denunciaban por una causa similar y tiene que ver con trabajadores que están mal encuadrados. Para que la gente pueda entender, los ubican dentro de una tipificación para pagar menos salario y por ende para pagar menos aportes. Entonces, el gremio que nuclea a estos trabajadores lo que está denunciando y demandando es que por ese mal encuadramiento el perjudicado no es solamente el trabajador, sino también quien tiene la potestad de quedarse con un porcentaje como son los gremios que representan a esos trabajadores. Luciana, lo que está pagando Mirta Legrand y Nacho Viale representa un salario inicial menor al que corresponde. Por eso esta denuncia se dio a conocer en las últimas horas y seguramente va a generar muchísima repercusión. Para que la gente pueda entender, no es algo azaroso, no tiene que ver con una confusión. Esto se hace directamente para evadir impuestos, para perjudicar al trabajador de manera directa, para pagar menos salarios y para pagar menos aportes. En general, no es el argumento de no me di cuenta en qué lugar estaba encuadrando a los trabajadores. Volvemos a hablar de una de las divas más importantes de la televisión, que para pagar menos impuestos perjudica al trabajador y a su organización. También está Alejandra Quevedo, por supuesto, para ampliar esta información. Ale, bienvenida. Hola chicos, Hola, muy Ale, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, ustedes daban esta relación similar a algo que había pasado también con Susana Jiménez, ¿no? Una situación que tiene que ver claramente con una evasión intencional, ¿no? Podría decirse. Lo mismo, o sea, lo que está ocurriendo tiene que ver con choferes de la empresa, ¿no? Que también estarían movilizando, imagino, gente que tiene que ver con el programa, que está también a cargo de su nieto Nacho Viale. Exactamente, y en general, sí. Perdón Adri, en general los choferes, porque lo empezamos a conocer además en profundidad justamente por el hecho similar con Susana Jiménez, el gremio de los choferes tiene un salario mayor al que están encuadrados los choferes que debieran corresponder al gremio que realizan. Entonces ahí es muy fácil detectar la irregularidad. Estamos hablando, como decía Alejandra, de los choferes que trabajan en la productora de Nacho Viale y también de Marcelo, tengo entendido, que es el chofer histórico de Mirta. Así, de hace Marcelo más Juan Campos. de 25 años que trabaja con Mirta. Así es, que se desempeña en esta tarea a través de este convenio de trabajo al que hacían mención, 709/15. Sin embargo, la diva de televisión lo tiene encuadrado bajo otro convenio, bajo el convenio de comercio, ¿no? Que aquí me parece que estaría la irregularidad evidente, y es ¿no? lo mismo, como bien recién remarcábamos, lo mismo que hizo Susana Jiménez. En vez de tener a su chofer de toda la vida encuadrado como corresponde en el gremio que nuclea a esos trabajadores, lo tienen en otro mal encuadrado, mal inscripto para directamente pagar menos. Ese es el único objetivo. Vamos a hablar con Luis D'Angelo, él es el denunciante, pertenece al sindicato de choferes. Luis, buenas tardes, estamos con Alejandra Quevedo, Luciana Rubinska, soy Adrián Salonia. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un saludo para ustedes y para la audiencia. A ver, Luis, ¿por qué está denunciando a Mirta Legrand y a Nacho Viale? Bueno, en este caso a Mirta Legrand, que como ustedes bien plantearon al comienzo de la nota, ella hace una evasión a los aportes tanto sindicales y en este caso podríamos trasladar también a incumplimiento de la ley penal tributaria, porque como planteaba la periodista que anteriormente me precedía la palabra, ella toma al trabajador, lo escribe en un convenio
que es una cosa rarísima, que el patrón elija cuál es el sindicato que tiene que estar su trabajador, y lo pone en el recibo de sueldo con un salario sensiblemente menor, para decirlo en criollo, casi la mitad, porque el salario nuestro, nosotros hemos portado la paritaria justamente en el mes de junio, y el básico de un trabajador chofer, el que inicia es 55.000 pesos, y el que lo pone es, que está actualmente Marcelo Campos, es la mitad del salario nuestro. Que es bajo el sindicato de comercio, ¿no? Sí, por lo que tenemos entendido en el sindicato de comercio. Luis, ¿cómo Entonces, llega esta situación al conocimiento de ustedes, al conocimiento del gremio? Y bueno, porque el gremio obviamente, este no es un tema nuevo, como pasó con Susana, son reclamos ya de vieja data. Lo que pasa que generalmente esta gente se cree que es impune, y bueno, uno cuando realiza un acercamiento nunca uno va al conflicto desde el punto de vista sindical ni con los empresarios ni con los particulares. Claro. Nosotros representamos a los choferes de personas físicas, como en este caso es Susana, y de personas jurídicas como es Nacho Viale con su productora Storylab. Entonces, siempre se trata de acercar a la parte empresaria y tratar de acordar cuando hay un diferendo, citarlos al sindicato, que vengan sus abogados si no pueden venir ellos, y bueno, y tratar de ver cómo se median este tema y cómo se resuelve, sin conflicto. Pero bueno, cuando esto pasa a un tiempo y ellos se manejan con la soberbia que se suelen manejar, y creen que tienen impunidad como para no cumplir con la ley, Luis, obviamente se equivocan y el sindicato tiene que actuar en este caso. Lo primero que se hizo, una vez que ellos no se vinieron a acordar con respecto a este tema, se hizo un requerimiento, que es lo que solemos hacer los gremios, quiere decir, acercarnos al lugar donde trabajan los choferes, hacer un acta. A veces se va con el Ministerio de Trabajo, a veces con AFIP, o a veces el sindicato solo. Hablabas recién de la relación específica a veces que existe entre choferes que son de toda la vida. Cuento el caso, por ejemplo, de Susana Jiménez, donde más allá de ser el chofer que la trasladaba de un lado al otro, era el chofer que hacía que no se le acercara nadie al auto, el que la custodiaba frente a algunas situaciones por ahí incómodas. Digo, ¿este es el mismo caso? ¿Es una situación parecida? Digo, donde también hay una relación más allá de ser el que la traslada de un lugar a otro. Mire, si yo tendría que plantear este tema desde el punto de vista laboral, acá hay multiplicidad de tareas. O sea, porque como usted bien dice, no es solamente el chofer, eso es un personal de seguridad, es su asistente. Entonces, nosotros lo planteamos desde el punto de vista sindical como chofer, porque su actividad es de chofer, y no lo podría tener encuadrado en ningún otro sindicato. Creo que cuando fue el tema de Susana también tratamos de explicarlo para que la audiencia lo entienda. Si en la Argentina la relación laboral, o sea, hay una vieja premisa laboral que dice que el gremio de base prevalece sobre la actividad. ¿Qué significa esto? Que si usted es chofer, usted no es empleado de comercio, usted es chofer, entonces tiene que ir al convenio que corresponde. Y sí. Si ustedes son de prensa, es lo más lógico. No pueden ir al sindicato de metalúrgico, porque son trabajadores de prensa. Entonces, no entendemos, entendemos perfectamente por qué lo hacen para evadir, no por otra cosa, siempre es el dinero en este caso. Lo que no entendemos es cómo unas personas públicas y con los ingresos que tienen realizan este tipo de actividades, digamos que ya son casi actividades tontas. Ahora, Luis, para ir más en detalle de la información, en relación a aportes, ¿cuánto se le debe al sindicato y también, por ende, al Estado Nacional, si hablamos del chofer de Mirta o también de los choferes de la productora de Nacho Viale? Mire, lo de Mirta puntualmente, tengo acá la carta documento delante mío, lo de Mirta es... el monto asciende a 407.048 pesos por su chofer Marcelo Juan Campos. Y lo de Nacho Viale es una cosa muy particular, porque Nacho Viale debe 4.800.000... Casi 4.900.000. Sí, 10 choferes, pero ¿cuál es? Lo de Nacho Viale además tiene una gravedad intrínseca. ¿Por qué? Porque además los tiene no solamente mal encuadrados en el convenio, sino que no los tiene legalmente y correctamente encuadrados en la ley de contrato de trabajo, porque los tiene en negro. ¿Qué es lo que hace? Los tiene como monotributistas
y le hace que le facturen los choferes a su empresa Storylab. Pero ¿qué pasa? Cuando no existía la factura electrónica como es ahora, los empleadores ¿qué hacían? Con la factura papel hacían que la modalidad sea, le hago una factura, y como la ley de monotributo dice que si usted no factura en forma exclusiva y consecutiva, no hay relación de dependencia, hacían que le hagan alguna factura a otra persona, entonces nunca había correlación. Pero con la factura electrónica eso ya no se puede hacer. Claro. Entonces ahora quedó bien planteado el tema de la relación de dependencia. Claramente, Y Luis. yo entiendo que esto va a actuar de oficio la AFIP en esto. Seguramente debiera actuar de oficio la AFIP porque también es dinero que el Estado no puede recaudar por estar mal encuadrado, Ni por más no ni pagar menos, como ni más ni corresponde. menos. Entonces es también una estafa al ente que recauda, al ente recaudador. ¿Esto data de cuánto tiempo? Recién hacía la diferencia del dinero que se le demanda a Mirta Legrand y del dinero que se le demanda a Nacho Viale como cabeza de la empresa. Pero ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿De que estuvieron mal registrados o directamente, como es el caso de los trabajadores que fueron empleados por Nacho Viale en una situación, en una condición de relación de dependencia que no está blanqueada y que los hacen facturar? Sí, la ley argentina exige que no podamos reclamar más de 5 años. En el caso del chofer de Mirta no tiene esa irregularidad tanto tiempo como él tenía el de Susana. En el de Nacho Viale hay choferes que tienen mayor antigüedad o menor antigüedad. Hay algunos que sí tienen 5 años, otros no. Pero lo de Nacho Viale, la particularidad del tema de Nacho Viale es que los choferes que tienen, inclusive él era proveedor del Estado. Y no entendemos cómo el Estado, sobre todo la gestión anterior gubernamental, lo tomó como proveedor cuando incumplía con la ley, porque una de las condiciones para ser proveedor es que cumpla con el tema de la ley laboral. Así que eso también es materia de investigación y vamos a solicitar seguramente a la justicia que vea este tema. Luis, muchas gracias por la información. Vamos a continuar de cerca esta noticia. Muy amable. No, un abrazo para ustedes y un abrazo para la audiencia y en particular a nuestros compañeros choferes. Abrazo.